Muchísimas gracias. Como siempre, iniciamos la revista Primera Impresión con una entrevista especial. Hoy hemos invitado a Óscar Arce, él es economista, representante nacional de la Unión por la Libertad. Él nos viene a mostrar, a comentar la propuesta que tiene esta organización política para el país. Óscar, muy buenos días, muchas gracias por asistir acá en Televisión Universitaria. Buenos días, Sandro, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, aquí permitirme que podamos hablar sobre esta nueva propuesta para el país que tenemos nosotros. Bueno, Óscar Arce viene también con una organización que ha tenido bastante repercusión en el país a través de Antonio Sarabia, un economista que vive en los Estados Unidos, que trabaja en los Estados Unidos y que hace un mes creo que ha estado en el país dando algunas conferencias, algunas charlas. Y bueno, ustedes plantean una propuesta liberal. Exactamente. Creemos que la solución para nuestro país viene por el lado económico, ¿no? Viene por el lado de rescatar la pobreza. Somos uno de los países más atrasados en América Latina y por qué no decirlo, en el mundo, ¿no? Nuestro PIB per cápita es uno de los más bajos en Latinoamérica, ¿verdad? Y obviamente nuestro PIB a nivel general dista muchos siglos de los países realmente desarrollados. ¿Cuál es la propuesta que tenemos? Justamente proponer todos esos cambios, que no son cambios que estamos inventando la pólvora, ¿no? No son cambios así que estamos haciendo tercer sistema, la tercera república, no es nada de eso, ¿no? Es solo copiar los modelos de los países exitosos, llevar sus políticas y traerlas acá, que son sencillas, cosas muy sencillas, muy prácticas y además que tienen bastante fuerza para los sectores más pobres en realidad, ¿no? Bueno, Bolivia tiene una tradición, bueno, en los años 1900, exacto, donde se incorpora precisamente el liberalismo y bueno, era una suerte también en el mundo donde el liberalismo se estaba imponiendo, ¿no es cierto? Sí. Llega el liberalismo frente a los conservadores y de alguna manera, bueno, irradia esa visión de libre cambio, de, digamos, emprender el tema de la empresa privada, pero era muy primario porque prácticamente es parte de una oligarquía, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que en esa época se dieron situaciones muy importantes, ¿no? Tenemos a Patiño, básicamente, que viene de esa primera oleada liberal. Y obviamente la historia nos ha mostrado de que en la época en que Patiño estaba en ese auge, pues el PIB de Bolivia tuvo un auge también. Él hizo las mayores contribuciones, una de las más fuertes inversiones aquí en Bolivia fue justamente gracias a Patiño, ¿no? Claro, pero la historia refleja que ha hecho inversiones en sus minas, han construido palacios en Sucre, han traído muebles, pero no dejó nada al Estado. Es que ese es el tema, ¿no? Dejar al Estado para que justamente esa oligarquía. Me refiero a dejar plata al Estado, claro, impuestos. No, realmente le sacaban plata al Estado por impuestos, hasta donde yo sabía, porque toda esa carga que tenía que pasar del estaño que se venía, obviamente tenía un costo. Pero como han dicho, él se beneficiaba bastante bien por el tema de sus inversiones. Pero claro, ellos querían el Estado, como siempre, angurrioso, diciendo, no, este tipo está ganando más, claro, y no puede ser posible que nosotros, el Estado... Claro, no te olvides que eran 3 varones del estaño, claro, que Germán Busch, el presidente Germán Busch, con toda esa junta militar, lo que se ha denominado el socialismo militar, Toro, Villarroel, Busch, pues crearon yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y les dijeron a los varones del estaño que tienen que entregar el 100% de la ganancia al Estado. Exacto, es que justamente Bush tenía esa visión, ¿no? Él tenía esa visión fascista de muy tirado hacia la izquierda, ¿no? Para él era el Estado totalmente y él no creía en el tema de la inversión, ¿no? Bush era una persona tajante, o sea, un héroe, obviamente, un héroe nacional que defendía, corajudo, como dicen en muchos historiadores militares, pero en la esencia él lo que quería era proponer una constitución donde el Estado tenga en control, al estilo fascista, ¿no? Ahora, digamos, una vez que, bueno, cae el liberalismo en Bolivia, bueno, se va a suceder muchas situaciones, va a llegar la Revolución Nacional y vamos a tener una experiencia después de la Revolución Nacional y después de todo casi unos 70, 80 años, incluso de dictaduras que van a seguir el nacionalismo revolucionario. Llega pues el neoliberalismo a Bolivia el año 90 y tú y yo hemos vivido eso. Por supuesto, ¿no? Y
Ese famoso fenómeno llamado neoliberalismo no tenía, de liberalismo debe tener el meñique de mi dedo, ¿no? O sea, no era absolutamente nada de liberalismo, salvo el tema de la privatización, porque el liberalismo pues engloba mucha serie de cosas, tienen que bajarse impuestos, quitar regulaciones, dar mayor libertad de mercado. Entonces, ¿qué hizo Goni, no? Y además que Goni tenía esa juntucha de castas antiguas, ¿no? Se juntaba con Oscar Aid, con Tuto Quiroga en ese entonces, jovencito, se juntaba con mucha gente de izquierda, con la Internacional Socialista. Tengo fotos ahí donde muestran que en una convención del MIR está Jaime Paz hablando, Goni ahí abajo, Oscar Aid y todo el grupo, la cúpula más. Pero el tema es que... Socialdemocracia. Socialdemocracia en realidad, exactamente, ¿no? Y bueno, y tienen no hizo absolutamente de liberalismo salvo privatizar, pero privatizar a lo bruto, ¿no? Porque si yo tengo una empresa que es totalmente deficitaria y te digo, Sandro, te voy a vender una empresa que gasta todos los días, no tengo para pagar a los empleados, ¿me la compras? No, pues no. Nadie va a comprar. Entonces, es lo que hizo prácticamente Gonzalo Sánchez de Lozada, y eso, su privatización no jaló ningún otro de los aspectos liberales que tenemos. Pero en realidad el tema de privatización lo lleva adelante Jaime Paz Zamora, ¿no? Exacto. Y no tuvo mucho éxito. En la Argentina se privatizó todas las empresas, privatizar era venderlas por completo. Exacto. En cambio, Gonzalo Sánchez de Lozada habló de la capitalización, ¿no es cierto? Y de alguna manera tuvo algunos aciertos, ¿no? La descentralización, la coparticipación, bueno, infinidad de cosas que de alguna manera el bono, la distribución de la economía, ¿no? Es que justamente esas son medidas que en el campo liberal, los bonos, por ejemplo, no tiene que partir justamente del Estado, sino porque eso es un gasto del gobierno, es un gasto público, es un gasto que se lo eroga y se lo quita alguien. Entonces, bonos, ya estás cayendo en el plano socialdemócrata, ¿no? La participación popular, ¿no? Y se quería meter el impuestazo más a la gasolina, me acuerdo entonces, del liberalismo, Goni tenía, como le digo, el meñique de mi dedo. Ahora, ¿qué ustedes proponen? O sea, porque es muy arriesgado en nuestro país. Arriesgado te lo digo por la circunstancia que vivimos, ¿no? O sea, el Estado plurinacional se ha diversificado. O sea, somos un Estado plurinacional donde hay diversas formas de entender Bolivia, ¿no es cierto? Es decir, René Zabaleta hablaba de una formación social abigarrada, ¿no es cierto? En la cual precisamente hay diversas formas de prácticas económicas, prácticas políticas, prácticas culturales. Exacto, o sea, en esa parte reconocemos que hay una plurinacionalidad, ¿no? O sea, obviamente no quiero decir que estoy a favor de lo que se dicta, ¿no? Sino que la visión, por lo general, de muchos de esas naciones, de la gente que vivimos acá, concluye en el intercambio de bienes y servicios. Muchos dicen, sigue habiendo el trueque. Sí, yo he visto, cuando voy a Cochabamba a veces, paso por esas ferias y todavía siguen vendiendo los arados así de maderita, antiguos, ¿no? Cuando en otros países del mundo ya están vendiendo tractores con robots adentro que están manejando. Entonces, yo creo que lo que ellos necesitan es una mejora en la calidad de vida. Que intercambiar bienes, les vamos a dar la facilidad de que tú puedas intercambiar con el mundo. El Estado no te va a estar metiendo ahí que te vamos a esperar o que te regalemos algo, ¿no? Sino va a ser la libertad de cada individuo de poder formar su proyecto de vida. Ahora, los liberales, por ejemplo, yo he tenido el gusto de hablar con Antonio Sarabia, que de alguna forma está liderando todo esto. Exactamente, sí. Él decía, hay que reducir el Estado, ¿no? Es decir, son más de 500.000 empleados y había que reducirse a la mitad. Habría que dar el emprendimiento a la empresa privada, que el Estado se achique, ¿no? Los ministerios, creo que tenemos más de 20, habría achicarlos hasta la mitad. Claro. Bueno, ¿cuáles son en realidad las propuestas que ustedes plantean? Justamente lo que ha dicho Antonio, ¿no? Hay que reducir. Nosotros en las reuniones que tenemos llamamos 560.000 mancagastos, ¿ya? Son 500, porque la mayoría, estoy hablando creo más allá del 80%, son personas que han estado ahí por una pega partidaria, ¿no? Y son tipos que están ahí para sacarle selfies al jefe, al jefecito. Van su jefe, el director o el secretario jefe nacional ahí. Lo primero que van con su grupo de 7, 6 asesores que no sabe qué hace qué, los asesores. Terminan haciendo informes de 2 páginas, ¿no? Y hasta su trabajo y ganan 8.000, 9.000 bolivianos, ¿no? Y claro, para las reuniones con los sectores gremiales, con los sectores populares, le sacan fotos, sus guirnaldas, ¿no? Eso es lo que... Pero es que no te olvides que vivimos pues en un país
políticos, respiramos política en la mañana, en la tarde y en la noche. Es decir, un gobierno tiene que tener una base social. Estoy de acuerdo plenamente que se tiene que reducir la burocracia, pero el tema político es necesario para un país como el nuestro. Pareciera que fuera necesario un tema político, pero cabe recordar que nosotros estamos tratando de generar las mismas políticas que en países desarrollados. En los países desarrollados la gente va a votar cuando tiene que ir a votar y no paran todo el país, ¿no? Y el aspecto político se reduce a tener leyes bastante específicas para temas muy concretos. Aquí tenemos la ley de la llamita, la ley de la pollera, la ley de la calzada, la ley de esto, la ley... Entonces aquí, claro, aquí respiramos política, no todo es político, ¿no? Para ser una asociación hay que ir a ciertas instancias burocráticas, no tiene que aprobar el ministro, o sea, allá la gente se junta y ya saca, listo, ¿no? Claro, pero si comparamos, digamos, con países con una tradición liberal como los Estados Unidos, como grandes países, otros países de Europa, bueno, han logrado construir una burguesía muy poderosa, ¿no? Es decir, una burguesía que permita precisamente absorber esa mano de obra, por un lado, las que van a salir, y darles alguna iniciativa y conllevarlos. Porque si tú me dices la iniciativa es solo votarlos, individual, obviamente, votarlos, que tengan sus emprendimientos, vamos a ver en la calle la mitad de esos 500,000 vendiendo chicles, vendiendo paltas. No, por supuesto. Y eso no es emprendimiento. No, para nada, no. Es que obviamente tiene que haber un paralelismo en todas las leyes, ¿no? Para empezar, para que esa masa que va a salir, esa masa tiene que encontrar trabajo directamente, porque no podemos dejarlos ahí, porque a los 3 meses vamos a estar colgados y peor que muchos presos, que Villarroel, digamos, ¿no? Vamos a decir, malditos liberales, pero no, esa masa al desplazarse tiene que obviamente, tenemos que aumentar la oferta laboral. ¿Cómo se aumenta la oferta laboral? Y de calidad, ¿no? Con inversionistas. O sea, la inversión tiene que ser prioritario, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que darle las condiciones a los inversores para que cuando vengan no les quitamos las empresas, no las nacionalicemos, les demos seguridad jurídica y además ellos ganen plata, porque el inversor lo que quiere es ganar plata. Claro. ¿No? Bajamos impuestos. Pero a ver, te pongo un ejemplo. Dicen la mayoría de los economistas que tenemos empresas del Estado deficitarias. Papel bol, cartón bol, o sea, infinidad de cosas. Bueno, eso le pasamos a la empresa privada, por decirte, ¿no? Entonces esto asumen y enarbolan. Pero tú sabes que ¿dónde vamos a tener que vender en el mercado interno? Porque cartón, papel y infinidad de cosas, ropa, todo llega de afuera, todo lo tenemos, hasta las papas y las verduras están llegando del Perú. Es que eso es lo que se llama economías de escala, ¿no, queridos? Tú debes conocer ese tema de economías de escala, y es que justamente cuando empiezas a producir en mayor cantidad, es ese fenómeno, ¿no? Tus costos de operación se reducen. Bolivia tiene que entrar a ese circuito, porque si les vamos a dar papel bol, cartón bol a un mercado tan chiquitito como el nuestro, tan paupérrimo, claro, la empresa va a decir, aquí yo no gano nada, me sacan impuestos, ¿qué voy a poner cartón bol aquí cuando viene papel de afuera? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llegar a ese punto de economías de escala donde el papel que viene de afuera lo podemos igualar en precio, calidad y esas cosas. Ahí vas a ver que ellos incluso se va a disparar, porque el boliviano es capísimo en esas cosas. Es un comerciante neto y eso lo hemos aprendido. Ahora, Oscar, ¿qué plantean así concretamente para que la gente diga, bueno, esto es interesante? Los puntos fundamentales en los cuales estamos atacando obviamente es la economía, ¿no? Vamos a quitar y reducir impuestos, ¿no? La generación, esa ley 843 la vamos a reducir, la 843, quitar muchos impuestos que incluso perjudican al empresario, aranceles, fletes en el tema aduanero, quitar las regulaciones tanto en importaciones como en exportaciones, reducir obviamente el aparato estatal, vamos a eliminar ministerios. El ministro ya no va a ser el señor ministro, sino va a ser un secretario encargado de tareas específicas donde a la gente no se le va a cobrar por presentar un papelito, ¿no? Vamos a quitar regulaciones y obviamente entre las bases fuertes está obviamente la generación para que la inversión privada fuerte llegue acá. Ahora, el tema del Estado es muy complicado. Van a reducir el Estado, el tema de la educación, la salud y otros servicios que son grandes, que tiene que encargarse el Estado. ¿A manos de quién va a parar?
No me vas a decir que van a privatizar el agua o la atención médica. Claro. De hecho, bueno, la idea es llegar a los países desarrollados, ¿no? Y en los países desarrollados la atención médica es pero bastante los países desarrollados han tardado más de 500 años, ¿no? No tanto. En Singapur ha tardado 50 años. Hace muy poquito, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aplicar esas medidas? Se puede llegar. Obviamente no vamos a decir al día siguiente se privatiza todo y, señores, ustedes, la gente que no tiene ingresos se va a quedar obviamente sin posibilidades. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer un periodo de transición donde no vamos a dejar de por lado, obviamente, la salud y la educación. Y de hecho, cuando quitemos ese gasto público de tanto funcionario público, tantos alquileres, tantos servicios que se paga por medio del Estado, va a haber un caudal bastante fuerte como para dedicarnos a cosas que realmente importan, que son justamente salud y educación. El momento en que la gente la gente se va a dar cuenta cuando empiezan ya a tener mejores ingresos, cuando uno tiene más platita en el bolsillo, dice, bueno, en vez de ir aquí a hacer cola a las 4 de la mañana, prefiero más pagar un médico privado. Y obviamente la calidad de vida va a hacer que incluso los precios bajen y la gente pueda tener mejor ingreso, y ya no va a ser tan costoso, o sea, no nos va a sangrar en el alma ir a consultar a un médico, a hacernos una tomografía o irnos a hacernos un examen, ¿no? Porque ahora es internarse, las personas que están en emergencia son 6.000, 7.000 bolivianos al día, ¿no? Increíble. Entonces uno dice, ¿por qué es tan caro? La salud pública no funciona, camas abarrotadas, la gente ya no sabe, obviamente es porque está caro. Cuando se dan las condiciones liberales, créanme, los precios bajan y obviamente la mejora de calidad hace que los precios... O sea, digamos, el Estado se mantiene como un árbitro regulador, digamos, y el motor de la economía pasa, digamos, en manos de los empresarios, de las personas que de la gente en realidad, ¿no? De los emprendedores, emprendedores, microempresas, pymes, todos trabajan en el mundo. Y el boliviano ha demostrado que es muy capaz en hacer negocio en todo lado, ¿no? Claro. Creo que los primeros en comerciar ya con China. Yo me acuerdo de cuando llegó justamente Jaime Pazamora, toda esa gente que salió relocalizada, y hablando de políticas que supuestamente eran liberales, para nada, ¿no? Había gente que no sabía qué hacer, empezó a comerciar con lo que les han dado. Entonces ahí empezó la Justus, ahí empezaron todos esos temas. Ahora, es interesante, ustedes están, digamos, formando un frente, un partido, una agrupación, y Antonio va a liderar, va a estar presente por acá. Obviamente la base de nosotros es la democracia, y Antonio sí, va a estar acá, ¿no? Él obviamente va a estar liderando esto porque tiene ese bagaje, ¿no? Pero él no implica que él sea el candidato, sino que él va a liderar y en base a un proceso democrático. Porque ustedes tienen muy buena presencia en redes sociales, en el TikTok, ¿no es cierto? O sea, están llegando a un público más joven, ¿no es cierto? Queremos llegar a gente más mayor, pero nos dificulta. Más bien agradecemos que nos dé ese espacio, porque créanme que los medios somos liberales, se escapan a un lado, ¿no? Queremos hablar de liberalismo, no, le dan la preferencia a Samuel, a Carlos. Televisión universitaria es la televisión de la Universidad Mayor de San Andrés, es amplia, es la universalidad. Nosotros permitimos a la izquierda, a la derecha, a los liberales. Claro, esa es la pluralidad de la televisión universitaria. Y la libertad del individuo de ejercer su propia decisión, ¿no? Entonces eso me parece bien. Pero sí, en esa parte Antonio va a estar liderando, vamos a ver cómo lo vamos a configurar. Primero, él dice, unámonos, perfecto, estamos aquí los liberales, pongámonos, ya tenemos un gran acuerdo ya con muchos grupos a nivel nacional. Se ha fortalecido en realidad el movimiento. ¿Hay presencia a nivel nacional? Sí, hay presencia a nivel nacional, tanto así que ya hay grupos fuertes en Santa Cruz, en Sucre ya están por organizar el primer meeting, ¿no? Entonces, sí, en Cochabamba ya nos hemos unido con el sector gremial fuerte. Entonces debo decir que estamos avanzando y los gremiales están aceptando, y ellos más nos piden, ¿no? ¿Cuándo hablamos con Antonio? ¿Cuándo hablamos con Antonio? Pronto, pero las propuestas bien claras en la mesa, ¿no? No hay, o sea, no vamos a hablar nada de repartija de pegas, nada de eso, ¿no? Aquí son las propuestas liberales, porque lo primero que muchos quieren hablar es ¿y qué me va a tocar? ¿No? Pega, ¿no? ¿Dónde voy a estar? No. Aquí están las propuestas de libre mercado, las aceptan, sí o no, se pone la camiseta, perfecto, vamos adelante, si no. Ahora, dime una cosa, es interesante seguramente como nueva propuesta para los jóvenes, para mucha gente, pero ¿qué te parece que ahora están empezando a proliferar
partidos políticos. Ayer creo que se ha fundado un partido que están reciclando a las viejas glorias, digamos. Sí. Hay los del búnker también que tienen una línea parecida a las de ustedes. No es parecido, no, para nada. Cuando hemos hablado con él, porque el búnker nos llamó a los bunqueros, ¿no? No, Antonio, ven a mi casa. Virginio lo invitó a Antonio a su casa. Ven aquí, vamos a charlar. Yo soy liberal, hermano. Yo soy liberal en esencia. Así, a ver, muéstrame tu proyecto. Ni un ministerio menos, ni impuestos no han rebajado. No, el Estado sí tiene que reducirse. Vamos a quitar ministerios. No, hermano, no. Lo que vamos a hacer es quitar a gente que no está con nosotros. Gente proba, nos decía, ¿no? Entonces no estás cambiando gente proba, ¿no? Claro. Porque cada partido se dice, no, yo tengo la mejor gente, la más honesta, la más proba, la más meritocrática, digamos. Pero son lo mismo, o sea, no quieren cambiar el sistema. Ahora, las prácticas políticas también están cambiando, ¿no? Es decir, las redes sociales están calando muy fuerte. Ya no existen los grandes mitines, las grandes concentraciones, pero también eso ha cometido, ese pecado ha cometido Carlos Mesa, ¿no? Creyendo que desde las redes iba a poder llegar a toda la población. Exacto. ¿No? La otra vez puso un artículo en página 7, justamente hablando de ese tema de por qué los jóvenes ya no están tan insertos en política, y es que ahora tienen este nuevo espacio virtual, que es el ciberespacio, ¿no? Ahí desde la comunidad celular pueden decir, ¿no? Viva la libertad, carajo, viva ya, ¿no? Abajo el socialismo, lo hacen desde las redes, ¿no? Pero obviamente le falta ese aditamento personal con la gente, de buscar a la gente, y eso es lo que está fallando en muchos de los partidos de ahora, ¿no? Quieren hacerlo en redes, pero no quieren salir a las calles. Y nosotros la segunda fase es obviamente salir a las calles, a hablar con la gente, decirle, señora, nosotros somos liberales, a ver, entiéndanos qué es lo que queremos hacer, ¿no? Y la señora nos dirá, no, ustedes están locos, o nos dirá, sí. Ahora, ¿más se apoyan en Hayek, en Keynes, en quiénes son sus líderes, entre comillas, económicos? Económicos, ¿no? A ver, yo soy un liberal clásico, ¿no? Yo apoyo bastante obviamente la base de Adam Smith y todos esos, ¿no? John Locke y todos esos. Y aparte está la escuela austriaca, que están Hayek, Mises, ¿no? Rothbard, ¿no? Incluso la escuela de Chicago por parte de Friedman. Entonces, Milton Friedman. ¿no ve? Entonces todas esas ideas liberales las hemos acumulado, las hemos puesto acá para poner una propuesta liberal, porque, como digo, no es nada del otro mundo, ¿no? No estamos inventando una nueva fórmula, nada. Es justamente copiar los modelos exitosos y transformarlos en políticas que liberen toda esa carga fiscal. ¿Tú crees que, dijiste, en algunos países en poco tiempo, ¿tú crees que Bolivia va a dar resultados rápidamente? Porque la gente quiere resultados, quiere trabajo, quiere tener plata, como tú lo has dicho, ¿no? De hecho, si es que en el primer año mostramos esa fuerza y decimos, bueno, aquí reducimos el gasto público a la mala, ¿no? Vamos a tener que reducir. Pero eso es grande, ese gasto público, es grande para Bolivia, pero va a ser significativo para poder emprender algo, a distribuir, no sé. Claro, yo creo que sí, porque muy bien se reduce el gasto público una vez que gasta, o sea, cuando tú tienes tu dinero, digamos, si uno administra su platita, ¿no? Si se le va casi el 90% en pagar deudas, que los gas de la casa, que el nuevo televisor, que nuevas coches, cuando uno dice, no, a ver, basta, dejémonos de cosas, vamos a gastar lo necesario para los niños, digamos, para la luz y esas cosas. ¿Van a reducir los impuestos también, o no? Exactamente. Porque hay impuestos para todo. Exacto, ¿no? Ahora hay impuesto a la riqueza, impuesto al consumo específico, impuesto al cigarrillo, ¿no? Entonces, pagas impuestos nacionales y también locales. Exacto. A la alcaldía les das plata. Por una transferencia de un vehículo, de un bien inmueble, ya te están sacando plata. Y están, perdonazo 1, perdonazo 2, ¿no? Claro. Pero vengan a pagar. Entonces, hay que reducir eso. Y la gente, aunque no crea, sale de cuando entra en ese plano, es lo que en economía se llama la famosa curva de Laffer, ¿no? Entonces, ya hemos llegado a un punto en que por más de que uno aumente impuestos, no va a recaudar más. ¿Qué se hace? Se empiezas a bajar los impuestos porque ya encuentras un desincentivo, ¿no? Entonces ya viene la gente a buscar, no, ya están menos los impuestos, voy a invertir acá. Óscar Arce, economista y representante nacional de Unión por la Libertad, ¿no es cierto? Exactamente. Te deseo suerte, Óscar. Gracias por venir por Televisión Universitaria. Encantadísimo, más bien, muchas gracias por el espacio que nos hace falta bastante en ese tema. Bien, hemos estado hablando con Óscar Arce, él es economista y sobre todo liberal. Vamos a hacer un corte y luego volvemos con más primera impresión.